todos este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En esta madrugada del miércoles 2 de diciembre hay una gran cantidad de información a nivel nacional e internacional. A nivel nacional destaca el reporte sobre la liberación, la excarcelación, es más correcto decir, por parte del gobierno de 40 militares que estaban presos por distintas causas, por distintas razones. Entre ellos, al parecer, hay algunos militares presos por razones políticas, es decir, presos políticos que son militares. El Foro Penal venezolano reporta que al menos 3 de ellos corresponden a ese perfil, a la condición de presos políticos, entre ellos algunos vinculados al llamado golpe azul, otro de estos inventos pues, con los que el gobierno justificó en algún momento toda esta narrativa a propósito del supuesto golpismo de todo aquel que le criticara. A nivel internacional hay informaciones importantes desde el punto de vista sanitario. El Reino Unido autoriza el uso de la vacuna contra el COVID-19, la vacuna de Pfizer. Voceros de la Unión Europea estiman que antes del 29 de diciembre estarán todos los países de la Unión Europea autorizando el uso de esta vacuna y el uso de la vacuna del laboratorio Moderna estaría autorizado a más tardar a partir del 12 de enero. Esta información es ciertamente positiva. En el caso nuestro, en el caso local venezolano, hay una curiosa paradoja. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, aunque no hayan leído la obra, habrán escuchado referencias de distinta naturaleza sobre una obra llamada La Metamorfosis de Franz Kafka. La Metamorfosis es una de las obras más conocidas de este autor y relata la manera como una persona, a medida que van transcurriendo las horas, va experimentando cambios y se va transformando en algo distinto al ser humano, se va transformando en cucaracha. Bueno, ha habido en la relación entre Nicolás Maduro y el dólar una relación de naturaleza similar, pues se ha producido una transformación desde aquel sujeto que decía vamos a doblarle el brazo al dólar criminal, vamos a pulverizar el dólar paralelo. ¿Recuerdan? Están circulando en las redes diversos videos que de manera hasta divertida retratan la forma como este señor denostaba del dólar y acusaba, una cosa impresionante, a una página web, ¿no?, de ser quien marcaba el precio de la divisa en la economía nacional. En eso pasó mucho tiempo, hasta que de repente se produce un cambiazo. En unas declaraciones relativamente recientes con José Vicente Rangel, en un programa con José Vicente Rangel, dice, pero mira, casi que pidiéndole perdón a los extremistas del PSUV, me considero culpable, dijo Maduro, me considero culpable. Si los ortodoxos me quieren caer a piedras, que lo hagan, más o menos dijo eso. Pero sí, yo creo que la dolarización no es negativa, ¿no? Abre una ventana de oportunidad en la dolarización. Menos mal que existe, dijo. Menos mal que existe la dolarización. Bueno, ese fue un paso, pero ese no fue el final de la metamorfosis. Anteayer y ayer ocurrió algo peculiar y yo comparto con ustedes la manera como los colegas de Descifrado sencillamente recogen este hecho. En el periodismo hay un adagio antiguo, dice, las opiniones son baratas, los hechos son caros. Bueno, vamos a ver los hechos.
Y en este caso, los hechos son carísimos. Veamos el titular de Descifrado. Dice así: dólar oficial supera el 1.000.000 de bolívares por segundo día consecutivo, superando al paralelo. En el mercado negro se comercializó esta moneda extranjera en promedio de bolívares 950.000 este martes. Es decir, la economía informal ofertó los dólares más económicos que el mismo Banco Central de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Utilizando los términos de la retórica oficial. Bueno, chicos, esto lo que quiere decir es que el dólar criminal hoy es el dólar de Maduro. ¿Y por qué digo el dólar de Maduro? Bueno, porque decir que es el dólar del Banco Central es un eufemismo, porque el Banco Central de Venezuela, desgraciadamente, perdió toda autonomía. El Banco Central de Venezuela dejó de ser aquella institución que era capaz de establecerle normas al gobierno, ¿no? y que era capaz de enfrentar incluso aspiraciones del Ejecutivo en función de, por ejemplo, ampliar la masa monetaria o artificialmente generar circulante, pasó a ser esta suerte de caja chica de Miraflores que financia la deuda de PDVSA, financia bonos artificiales del gobierno, simplemente como respuesta a una orden política. Por eso digo, hoy el dólar criminal, bueno, eso es lo que decía este señor, el dólar criminal es el dólar de Maduro. Y más allá de que esto pueda parecerle divertido a mis amigos de la oposición, sobre todo a mis amigos de esa oposición que ven la política a distancia de la base social, a distancia de lo que le ocurre al venezolano de a pie, debo decirles que más que un chiste, esto es una desgracia. Hoy por hoy, cuando tú atraviesas el pasillo de un mercado libre, de un mercado municipal o X, un establecimiento cualquiera, te vas a encontrar gente ofreciéndote todo y te dicen todo a dólar, todo a dólar, todo a dólar. Lo que no te están diciendo es que eso significa que es literalmente todo a más de 1.000.000 de bolívares. Cualquier cosa, esa circunstancia terrible la recoge en forma eficiente el portal Crónica 1. El portal Crónica 1 hace una investigación periodística sobre este tema y precisamente comparto con ustedes parte de este trabajo. Nada baja de $1, es una situación asfixiante. Solo el mes pasado el dólar aumentó 103.67% en el mercado oficial. En noviembre de 2019 el gobierno de Maduro elogió la dolarización de facto. El mandatario dijo que serviría para recuperar la economía y la calificó como una válvula de escape. Pero un año después la economía sigue contraída y el bolsillo de los venezolanos se ha empobrecido. Para cazar un artículo en menos de $1 hay que recorrer varios lugares y tener suerte. La hiperinflación, que cumple 3 años en el país, había desacelerado desde principios de año. Sin embargo, en noviembre los precios se dispararon, al igual que el dólar. En los mercados, el kilo de carne supera los $2. La harina de maíz, el aceite o la pasta pasan el dólar, o lo que equivale a más de 1.000.000 de bolívares. El mercado Guaycaipuro está casi vacío. Es martes. Los vendedores ya saben que hay más movimiento los fines de semana. 2 mujeres caminan apuradas mientras consultan precios en un puesto de carne. Esta situación es terrible para quienes recibimos bolívares. Nada baja de $1, dice Carmen a la persona que la acompaña. La mujer, jubilada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y pensionada por el Seguro Social, debe hacer comida para vender y rebuscarse. ¿Escucharon esto? Del IBIC, pasar de ser jubilado del IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a tener que hacer comida para poder rebuscarse, como dicen acá. Los adultos de la tercera edad pertenecen a una de las poblaciones que gana los ingresos más bajos en el país, alrededor de $1 al mes. Las promesas de recuperación económica en el segundo periodo de Nicolás Maduro siguen sin materializarse. La nación continúa en hiperinflación y lleva 7 años de recesión.
Entre el año 2013 y 2020, la economía ha caído 79%, según cifras de Ecoanalítica. El bolívar se devalúa mientras los precios de los alimentos no dejan de subir. Esta es la situación. Esto es lo que estamos confrontando. Aquellas personas que recibían remesas del exterior ya no tienen en buena medida esa posibilidad, porque las personas que remitían esas remesas o regresaron a Venezuela o se encuentran completamente asfixiadas allá en sus países, en los países donde están, por el impacto económico de la misma pandemia. La disparidad entre las personas que tienen ingresos en divisa y la inmensa mayoría del país que se empobrece en bolívares es inmensa. Vivimos dos realidades distintas, vivimos en dos países distintos. Yo quisiera recordarle a nuestros oyentes que, repito, tienen o han tenido alguna relación empática, orgánica, militante, de alguna naturaleza con el proyecto político que lideró Chávez. Quisiera recordarles cuando Chávez hablaba orgullosísimo de una cosa denominada el índice de Gini. ¿Recuerdan? El índice de Gini es un artilugio estadístico que permite determinar cuán desigual puede ser una sociedad. Y decía en ese momento, hace 12 años, Chávez, nuestro índice de Gini es tanto, somos un país igualitario. Bueno, después la oposición dijo, somos un país igualitario porque nos igualaron por abajo, porque nos subieron a todos en la miseria. Eso servía como discurso, pero no era verdad. La verdad es que en nuestro país se ha construido una de las oligarquías más adineradas del planeta, el país más empobrecido del mundo, o empobrecido de manera más violenta y más rápida del mundo. Esa es la verdad. Y hoy la desigualdad en nuestro país no tiene nombre. Nunca habíamos vivido nosotros, al menos desde el principio de la aparición del petróleo en nuestro país hace más de un siglo, nunca habíamos vivido una situación de tanta desigualdad. La desigualdad trae discriminación. La discriminación es violencia. Esto es mucho más que una disquisición sobre números y precios. Esto es algo que usted sabe que está pasando. Cuando usted sencillamente pasa, camina, transita por las calles y ve las colas que hay en las bombas de gasolina, en las pocas bombas de gasolina que ofertan el combustible con subsidio, y ves las otras estaciones de servicio, cómo fluye la gente que tiene dólares para adquirir el combustible, para tanquear. Te das cuenta, bueno, esa es apenas la punta del iceberg. El resto de la economía funciona así también, con la mayor desigualdad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Hablábamos al final del segmento anterior de lo que está ocurriendo con el combustible, con la gasolina en concreto, a propósito de la discriminación social inmensa, la desigualdad inmensa que genera este tema del desigual acceso a la divisa. Hay un grupo cada vez más pequeño, hay que decirlo, cada vez más pequeño de venezolanos con acceso a la divisa, frente a una población que cada vez es más grande, que se empobrece en bolívares. Y poníamos como ejemplo de ello lo que ocurre en las bombas subsidiadas, en las estaciones de servicio que ofrecen combustible a precio subsidiado, y lo que ocurre en las estaciones de servicio que ofrecen el combustible a $0.50 el litro. El tema del combustible es bastante más dramático que eso. El 30 de octubre publicó El Estímulo, este trabajo con la firma de Oscar Medina. Venezuela ya no podrá pagar importaciones de diésel con petróleo. Elliot Abrams, encargado por el Departamento de Estado de los casos de Irán y Venezuela, señaló que Estados Unidos está tratando de bloquear los intercambios de bienes por crudo de PDVSA, y eso incluye ahora el gasoil, combustible necesario para la generación de electricidad y el transporte de carga. A mediados de septiembre se había lanzado la advertencia. Estados Unidos estaba revisando el caso de las compras de diésel por parte de Venezuela en el mercado internacional. La amenaza ya es casi una realidad. Elliot Abrams, encargado por el Departamento de Estado de los casos de Irán y Venezuela, anunció que están actuando para bloquear la venta de diésel al país. Cuando esto se conoció, un centenar de organizaciones de la sociedad civil venezolana hicieron un planteamiento, y lo hicieron ante la OFAC, ante el Departamento del Tesoro norteamericano, ante el gobierno norteamericano y ante la oposición venezolana. La sociedad civil dijo: epa, ojo, este tema es gravísimo, este tema afecta no a Maduro, no a los enchufados, no a la cúpula gobernante, afecta a los más pobres entre los pobres. Con diésel se mueve el poco alimento que aún se produce en el país. Con diésel se alimentan las plantas eléctricas de los hospitales, de los destartalados hospitales venezolanos. Eso lo dijimos en este programa, entrevistamos a Feliciano Reina, entre otros voceros de la sociedad civil, sobre este tema, y pusimos un ejemplo. Decíamos acá: ¿usted ha visto alguna vez, por el amor de Dios, alguna vez ha visto a Nicolás Maduro y sus escoltas empujando una camionetota blindada porque se quedó sin gasolina para llegar a la bomba más próxima? Nunca, ¿verdad? Estas sanciones, cuando son sanciones generalizadas, cuando no son sanciones con nombre y apellido, terminan afectando a quien menos puede defenderse. Y quien menos puede defenderse es el débil económico, es el débil social, es el débil jurídico. Eso en relación a las sanciones en general. El tema del diésel en particular es tremendamente grave para los ciudadanos. Ayer, el economista Luis Oliveros, un economista especializado además en temas de energía, en temas de petróleo, y una persona que consistentemente ha mostrado una conducta de autonomía y de
crítica frente a las ejecutorias del gobierno, emitió en la red social Twitter varios mensajes sobre este tema en particular. Por eso quisimos consultar su opinión técnica sobre este asunto. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? ¿En qué estado está este asunto del diésel y cuál es la gravedad de eso para los venezolanos? Hola, Chugo, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y también para tu audiencia. Yo quería empezar por antes de hablar del tema del diésel y de las sanciones. Quería primero agradecerte porque eres de esos periodistas que no abundan en Venezuela, lamentablemente, que toca el tema de las sanciones. El tema de las sanciones, y no solamente periodistas, también el gremio de economistas y en general en Venezuela, el tema de las sanciones pareciera que es un tabú. No se puede hablar del tema, no se puede hablar del tema de las sanciones porque mucha gente te cae encima, mucha gente te critica, mucha gente te acusa de que estás apoyando a Nicolás Maduro. Y yo no entiendo cómo es posible que uno pueda, o sea, que la gente no entienda que tú puedas estar en contra de las desacertadas políticas económicas, por ejemplo, de Nicolás Maduro, pero también tener en cuenta que las sanciones han generado, están generando y van a generar un daño importante en la economía venezolana y por lo tanto en nuestra sociedad. Yo de verdad no me escondo a la hora de criticar las sanciones. Me parece que las sanciones, si bien es cierto, es un instrumento de negociación, es un instrumento que en el caso nuestro está generando problemas graves como este tema del combustible. Para poner un poquito en contexto este tema de sanciones y de diésel, hay que entender que PDVSA había sido autorizada. PDVSA está sancionada desde el punto de vista financiero desde agosto del año 2017 y desde el punto de vista de ventas de petróleo desde enero del año pasado, del año 2019. Pero a PDVSA se le había permitido realizar operaciones de swap, operaciones de canje de petróleo crudo por combustible, en este caso por diésel. ¿Por qué por diésel? Bueno, porque el diésel en Venezuela tiene una función muy importante. En primer lugar, los tractores y en general la maquinaria que se utiliza para la producción de comida, de alimentos en el país, se mueve gracias al diésel. Y en segundo lugar está el tema del transporte de carga y del transporte público. Un poco más del 80% del transporte de carga en Venezuela se moviliza, se abastece de diésel, y cerca del 10-15% del transporte público, ese transporte de pasajeros, también se mueve por diésel. En Venezuela todos sabemos lo que nos hemos movido en carrito por puesto. Sabemos que no es precisamente algo que hay una gran oferta de transporte público en el país. Al contrario, hay una deficiencia importante y que más del 10-15% de ese transporte público se mueven por diésel y se corre el peligro de no tener diésel para abastecerlo y que salgan del mercado, que salgan de la posibilidad de que gente se pueda montar en este transporte es sumamente grave. Pero más grave aún es que quienes producen alimentos abasteciéndose de diésel no tengan suficiente diésel y que estos camiones de carga no puedan movilizarse, no puedan llevar alimentos, medicinas por el país porque tampoco tienen diésel. A Venezuela se le han prohibido estos canjes y lamentablemente varias personas de la misma posición han aplaudido este tipo de sanciones. En lo personal, yo no puedo aplaudir este tipo de sanciones, yo no puedo aplaudir este tipo de acciones que van en contra netamente de la mayoría de los venezolanos. Yo no veo posible que se genere un cambio político en el país, un cambio político en Venezuela, un cambio político en cualquier parte del mundo, si ese cambio viene primero generando un sufrimiento muy grande a lo que es la población, ¿no?
se habla de que Venezuela ya está dejando de poder realizar este tipo de swaps, este tipo de canjes, por Estados Unidos se lo está prohibiendo. Para que tengan un poco la idea, Venezuela produce apenas el 60-66% del diésel que necesita. Un paréntesis aquí no estamos diciendo que la caída del aparato refinador, del sistema refinador de Venezuela, es culpa de las sanciones. Ciertamente los responsables son otros y estamos muy claros quiénes son, pero en este momento de crisis, en este momento de una situación tan compleja como la que vive el mundo, y en especial como la que vive Venezuela tiene 7 años de recesión, acaba de cumplir 3 años en hiperinflación, y muy posiblemente vayamos a un 4º año de hiperinflación. Sumar más cosas que generen sufrimiento en la población no creo que sea lo más adecuado de cara a generar un cambio político, ¿no? Yo creo que es una desacertada estrategia, es una estrategia muy mal llevada, es una estrategia que creo que tiene mayores errores que virtudes, y puede generar un efecto muy contrario a generar cambio político. Entonces, como les venía diciendo, y como te venía diciendo, Chugo, esta brecha que hay entre lo que Venezuela produce versus lo que Venezuela demanda en el tema del diésel estaba siendo cubierta por importaciones, por estos swaps. Si a Venezuela se le cierran las puertas de que pueda entrar diésel importado para poder cerrar esta brecha, Venezuela va a tener problemas, y muy posiblemente para el año que viene empezaríamos a ver escasez importante de diésel en el país, con consecuencias negativas en lo que es producción de alimentos y también transporte tanto de carga como de personas. Hay un cuarto efecto, y es que buena parte de las plantas eléctricas en Venezuela se alimentan de diésel. Todos sabemos perfectamente por qué tenemos plantas eléctricas en el país, pero la mayoría de las plantas eléctricas de la red de hospitales del país se alimenta de diésel. Entonces también pongamos en esa ecuación de efectos secundarios, de escasez de diésel, que las plantas eléctricas de Venezuela, las plantas eléctricas de la red de hospitales, no tendrían acceso, no empezarían a tener problemas para acceder al diésel. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta la gravedad de esta situación, más allá de que estamos en semanas electorales, más allá de que estamos en diciembre, más allá de que tenemos tantas cosas por las cuales pensar. También tenemos que poner sobre la mesa este tema del diésel. Ojalá esto llegue a feliz término, ojalá que esas sanciones contra estos swaps de petróleo diésel sean revertidas. Venezuela pueda importar diésel, no porque quiero apoyar al gobierno de Maduro, no, quiero es que a los venezolanos les vaya bien y que los venezolanos tengan algo menos en lo cual preocuparse, un sufrimiento menos al cual sumar a esta situación tan difícil. Chugo y queridos oyentes, que tengan muy buen día, un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando. Hasta luego. Gracias a ti. Era Luis Oliveros, nuestro amigo economista especializado en el sector energía, dándonos algunos datos importantes. Nos dice, Venezuela produce solo el 60-66% del diésel que necesita. ¿Para qué lo necesita? Bueno, para transportar los pocos alimentos que quedan, que aún se producen en el país, y para atender las contingencias en materia eléctrica. Las plantas eléctricas, las plantas generadoras de electricidad, no solamente estoy hablando de las plantas medianas o grandes, estoy hablando incluso de las plantas que operan en los hospitales. ¿Qué pasaría o qué va a pasar pasado mañana cuando estas restricciones en el acceso al diésel operen? Cuando ese 40% del diésel que necesita nuestro país para sobrevivir, no para funcionar, para sobrevivir, no llegue ya. Va a caer el gobierno. Yo lo dudo, ¿sabes? Yo lo dudo. Yo creo que lo que va a ocurrir es algo similar a lo que ya hemos visto que ha ocurrido, por ejemplo, con la gasolina. Cuando se hace patente la escasez, entonces se dispara el precio del diésel, y al dispararse el precio del diésel, las redes
de corrupción que existe en el país, no solamente civiles, por cierto, sino sobre todo de las otras, van a ver allí un gran filón de negocio. Entonces, esas mafias rojiverdes van a hacerse del control del poco diésel que hay en el país, para acapararlo, para su provecho, para su beneficio y para comercializarlo en condiciones leoninas. Eso es lo que va a pasar. Es decir, se va a agravar la ya muy deteriorada calidad de vida del venezolano de a pie. Y eso es lo que no han entendido algunos, que cuando escuchan la palabra sanciones, aplauden. Algunos no solamente aplauden, sino que van a hacer lobby. Porque aquí el problema no son las sanciones. Las sanciones son un instrumento. El problema es cuál es la estrategia de poder que tienes en la cabeza. Si tú crees que hay que salir de esta desgracia autoritaria hacia una democracia funcional, entonces te estás imaginando un tránsito, es decir, una transición a la democracia, y para eso necesitas acumular fuerza, y para eso necesitas que esa sociedad, ¿no?, esté en condiciones de movilizarse. Entonces no la necesitas destruida, desfallecida, incomunicada, aislada. ¿Entiendes? Si tú tienes una estrategia de lucha democrática, entonces entiendes que las sanciones no pueden ser contra la propia gente, sino contra la cúpula. Entonces ubica las sanciones como parte de un proceso de negociación, de combate al adversario para ponerlo en condiciones en que le sea indispensable negociar. Ahora, si tienes un concepto distinto, si tienes el concepto de que quieres salir de esta desgracia para caer en otra, de este autoritarismo para caer en otro, y que la única ventaja o diferencia sería que en el próximo régimen autoritario, el autoritario vas a ser tú, entonces no les importa nada que las sanciones no solamente no afecten a la cúpula, sino que además afecten de manera inmisericordia al conjunto de la población. No les importa nada. ¿Entiendes? ¿Por qué creen que en algún momento, dicen la palabra, así como utiliza Lucena, decía irreversible? Bueno, ellos dicen que es inevitable que en algún momento las sanciones hagan que el gobierno se pudra y se caiga. Sí, el gobierno puede pudrirse, de hecho lo está haciendo, pero se está pudriendo con los venezolanos adentro. ¿Entiendes? Creando, porque este conjunto de situaciones agrava la crisis ya creada por la corruptela y la ineficiencia chavista, y se expresa en un deterioro acelerado de las condiciones de vida de la población. Así que no es cierto que este tipo de medidas sean para malestar del gobierno y para beneficio de la población. Al contrario, al debilitar a la sociedad, se incrementa el poder relativo de la dictadura. Eso es lo que termina ocurriendo. Se incrementa el poder relativo del régimen autoritario. Eso es lo que termina pasando. Y es lo que hemos visto que ha operado en estos 3-4 años especialmente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que tocamos, que referimos al principio del programa. Buenas noticias.
para la humanidad. Nos lo dice la agencia del confidencial.com. La Unión Europea prevé aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Pero antes que eso hay una noticia aún más importante. El Reino Unido aprobó ya la vacuna de Pfizer. Es decir, la humanidad tiene una información que es extremadamente relevante, y esto es una noticia difundida por CNN en español. Reino Unido aprueba la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y tiene previsto que esté disponible en todo el país, en todo el Reino Unido, la próxima semana. Bueno, bien por los ingleses. La pregunta es, ¿y qué va a pasar en el resto del mundo? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Ya nos había advertido el doctor Julio Castro. En caso de tener una vacuna en los próximos 4 meses, él decía que no esperaba una alteración en el perfil de la pandemia a nivel global, sino en menos de 2 años, sino al menos en 2 años. Ahora, ¿qué ocurre en un país como Venezuela? En un país, para conectar con el tema anterior, en un país con sanciones, en un país limitado en su intercambio comercial con el planeta. Bueno, a propósito de esto, ha hecho un interesante planteamiento, una interesante propuesta el presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, el economista venezolano Francisco Rodríguez, y lo tenemos en línea. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En qué consiste esta propuesta que le has hecho tú tanto a Juan Guaidó como a Nicolás Maduro a propósito del tema de la vacuna? Te escuchamos. Muy buenos días, Cho. Efectivamente, es una gran noticia para la humanidad que ya se ha verificado la eficiencia de estas vacunas y en este momento, bueno, toda la comunidad científica y en general, o sea, todas las sociedades están tratando de desplegar sus esfuerzos para que las vacunas estén disponibles. Las vacunas que efectivamente han tenido digamos, una evidencia decisiva a su favor, con una efectividad comprobada de 95% o más, son las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y bueno, ya dentro de días se van a comenzar a administrar. Ya se está proyectando, por ejemplo, que en un país con todos los recursos para vacunar a su población, como por ejemplo Estados Unidos, ya alrededor del mes de julio debería estar vacunado 2/3 de la población, y para finales de año la totalidad de la población, y ya 2/3 es cuando se adquiere lo que se llama la inmunidad de rebaño, o sea, en la que ya el número de gente vacunada es tan alto que las probabilidades de contagio se reducen, incluso si hay una fracción no vacunada. Precisamente viendo la naturaleza de estos avances y lo previsible que era esto, nosotros desde la Fundación Petróleo por Venezuela hemos estado pensando en cómo hacer para que Venezuela tenga acceso a estas vacunas, y nos hemos dado cuenta que hay una serie de escollos, y estos escollos son financieros. Las vacunas cuestan dinero, o sea, estamos hablando aproximadamente, dependiendo exactamente de cuál variedad, estamos hablando de aproximadamente 20 a $30 por dosis. Eso lo que quiere decir es que estas vacunas, en particular las de Pfizer y las de Moderna, si queremos comenzar con una meta más, digamos, ni siquiera tan ambiciosa como la de los países desarrollados, pero supongamos que pensamos tener un tercio de la población el próximo año, bueno, quiere decir que necesitamos conseguir 200, 300 millones de dólares. Entonces hay un tema de dinero, y ahí la propuesta, porque digamos, creo que es importante que la gente entienda que el Estado venezolano en este momento tiene muy pocos recursos, no hay exportaciones petroleras, las exportaciones petroleras están muy disminuidas por efecto de las sanciones y del colapso, por supuesto, de la industria
Este año Venezuela usualmente exportaba a 100.000 millones de dólares al año. Este año las exportaciones petroleras van a llegar alrededor de 5.000 millones de dólares, de las cuales una buena parte se van en importaciones de gasolina y de productos petroleros, y de pago de deuda a China y a Rusia, que son los únicos países que nos compran nuestro petróleo, porque el resto del petróleo se va en sanciones. Entonces, el resto del petróleo, el resto de los mercados están vedados por sanciones. Entonces, pensando en eso, nosotros justamente uno de los puntos que hemos identificado es que hay 2.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra que se pueden utilizar, disponibles, que son líquidos, que pertenecen al Banco Central de Venezuela, y que no están ni siquiera afectados por sanciones, porque Inglaterra no tiene sanciones económicas contra Venezuela. Inglaterra tiene sanciones personales que no afectan la movilización de cuentos del Estado, pero que están afectados por una disputa legal en este momento. Es una disputa entre Maduro y Guaidó, o más concretamente entre el Banco Central de Venezuela, que preside el Calixto Ortega Sánchez, nombrado por Nicolás Maduro, y el Banco Central de Venezuela, a la Junta ad hoc, que preside Ricardo Villamil, todavía, a pesar de que expresó su deseo de renunciar, él nombrada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Entonces, como está esa disputa por ese oro, en este momento el oro está congelado como producto de la disputa, y esa disputa puede durar meses o incluso años en resolverse. Entonces, la pregunta básica es, ¿por qué nosotros no llegamos a un acuerdo entre esos dos bancos centrales que representan a dos gobiernos, que le digan al Banco de Inglaterra: hemos decidido que estos recursos, por lo menos una cantidad de estos recursos, queremos que se le giren, ni siquiera a nosotros, que se le giren al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o que se le giren a la Organización Panamericana de la Salud, para que lleve adelante la compra de las vacunas, para que esas vacunas puedan estar en Venezuela el año que viene. Ese, en esencia, es nuestro planteamiento. Hay algo que es muy importante puntualizar, que es que hay un problema que es el problema de recursos, pero hay otro problema que es el problema contractual. Pfizer es una empresa estadounidense. Pfizer no puede firmar contratos con un gobierno, con el gobierno de Venezuela, que no sea el gobierno legal, legítimo, reconocido por Estados Unidos, porque tal contrato no sería válido en Estados Unidos ni en los lugares donde estas compañías exigen que sean válidos. Eso lo que quiere decir es que el único que tiene la posibilidad de contratar con Pfizer es Juan Guaidó. Juan Guaidó es el que tiene que comprar las vacunas, mientras a Juan Guaidó lo reconozca la comunidad internacional. Ahora, el único que tiene la capacidad de distribuir esa vacuna en Venezuela es Nicolás Maduro. O sea, que si Juan Guaidó no se pone de acuerdo con Maduro para Guaidó comprar las vacunas y Maduro distribuirlas en el país, los venezolanos no tenemos vacunas. Por lo tanto, nosotros le sugerimos, le pedimos, y yo diría que le imploramos a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro que se pongan de acuerdo para que Venezuela tenga las vacunas. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, economista venezolano, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, que ha hecho estos dos planteamientos, y los ubico de esa manera porque creo que esos fueron los tiempos en que fueron realizadas estas propuestas. Primero, a propósito del tema del oro venezolano en el Banco de Londres, dinero, recursos que corren el riesgo de quedarse allí congelados en medio de una disputa judicial que pudiera ser muy larga, mientras este país no tiene cómo acceder a algo tan importante como la vacuna que hoy mismo, que esta semana está ya siendo distribuida en el Reino Unido. Bueno, plantea Francisco Rodríguez, ahí están unos recursos que si nos seguimos peleando los podemos perder todos, pero que si nos acordamos podemos usarlo todos para una causa tan importante como esta. Y luego la precisión que nos hace Francisco: Maduro no puede comprar la vacuna, no puede comprarla. Quien la puede comprar es Guaidó, pero Guaidó no puede distribuir la vacuna en Venezuela porque el control del territorio y el control del destartalado sistema de salud venezolano, quien lo tiene es Maduro. Entonces, una causa tan elemental, disculpen, una causa tan elemental como esta aconseja, requiere, plantea
un acuerdo entre Guaidó y Maduro a propósito de esta situación. ¿Crees tú, Francisco, que un planteamiento como ese pudiera lograr espacio no solamente en el ánimo de las cúpulas de la oposición y del gobierno, sino incluso en el ánimo del ciudadano en medio de esta situación de polarización? Yo he visto comentarios realmente lamentables en las redes sociales a propósito de una propuesta como esta. Gente que prefiere que esto siga así, ¿no? Y que no tengamos vacuna y que pase la mortandad que tenga que ocurrir con tal de poder decir, esto es culpa de fulano o esto es culpa de sutano. ¿De qué manera cambiar esta matriz de pensamiento? Sí, bueno, yo creo que, por supuesto, en las redes sociales se tiran muchas opiniones y muchas pasiones. Ahora, es importante entender que esas visiones extremas no caracterizan la visión ni de lejos de la mayoría de los venezolanos. El tipo de acuerdo que nosotros estamos promoviendo se ha estudiado en varios estudios de opinión que le preguntan a los ciudadanos si piensan que las partes se deben poner de acuerdo para un acuerdo humanitario, para atender la crisis humanitaria, para atender la crisis del COVID-19. Se han preguntado de muchas formas y la mayoría abrumadora de los venezolanos, entre el 70 y el 80%, dicen que están de acuerdo con que las partes se pongan de acuerdo, un acuerdo puramente humanitario. Y no estamos hablando de un acuerdo político, porque el acuerdo político es otra cosa. El acuerdo si es que puede haber sobre cómo se va a resolver esta crisis política y quién va a ser presidente y cuál va a ser la asamblea legítima y todo eso, eso es arena de otro costal. Pero el acuerdo, nuestro planteamiento siempre ha sido que las partes tienen que separar este conflicto político, este conflicto por el poder, de los problemas de los venezolanos, y tienen que acordar reglas de convivencia básicas que por lo menos protejan a los venezolanos de los efectos de esta crisis política. Esto lo respalda la mayoría de los venezolanos, lo respalda, yo me atrevería a decirte que la mayoría de los dirigentes de ambas partes. La fundación que yo presido se ha dedicado a hacer contacto con altos personeros de ambos gobiernos y creo que hay bastante comprensión de que esto es necesario. Mira, hay algo que ocurre al principio de muchos conflictos, y nosotros los venezolanos estamos en medio de un conflicto, a pesar de que no sea una guerra armada, es un conflicto, y es un conflicto que ha tenido consecuencias muy fuertes para nuestra nación. Que es que al principio de los conflictos siempre ambos lados piensan que van a ganar rapidito. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer planteamientos hace más de un año, nos decían, no te preocupes, que ya Maduro va a estar fuera del poder dentro de 3 semanas. O sea, que eso que tú planteas no hay que hacerlo, ni siquiera hay que pensarlo. Fíjate que en ese momento había muchos colegas, muchos de los cuales yo respeto mucho, que estaban enfocados en estudiar lo que llamaban el día después, y ahí nosotros el planteamiento que hicimos fue, está muy bien pensar en el día después, pero también hay que pensar en el aquí y ahora. Y lo mismo nos decían del otro lado, la gente del gobierno Maduro, decía, pero este gobierno va a estar liquidado, no le van a estar prestando atención el resto del mundo en 3 semanas. Y bueno, y resulta que ninguno de los dos tuvo razón. Hemos llegado a esta situación, este empate catastrófico entre estas dos partes, cuyo costo lo están pagando los venezolanos. Entonces yo creo que hay conciencia, hay mucha conciencia en la comunidad internacional, y tanto en Europa como en Estados Unidos, en particular en el nuevo gobierno de Estados Unidos, las nuevas autoridades. Venezuela necesita atender su crisis humanitaria, y que este tipo de acuerdos van a ser necesarios. O sea, que yo en ese sentido yo soy bastante optimista de que lo vamos a lograr. Ahora, yo sí creo que es importante que nosotros, por todas las vías posibles, la sociedad civil le meta presión en el sentido bueno a estas dos partes para que hagan esto lo más pronto posible, porque mientras más se dilatan, se van a perder vidas, y podemos evitar esa pérdida de vidas. Francisco, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos
para darnos claridad sobre este tema tan delicado y tan importante. Un gran abrazo y buenos días. Gracias, un saludo para todos. Francisco Rodríguez, economista venezolano, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela. Bueno, 3 cosas nos quedan claras a raíz de lo que hemos abordado en esta mañana, en esta madrugada venezolana. La primera, el dólar criminal es el dólar de Maduro, pues, dicho por él mismo, pues no se acuerdan cuando él decía hay un dólar que está por encima de la paridad legal y eso es un invento y eso no puede ser y bla, 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 y dólar today. Bueno, vale, resulta que Descifrado nos informa que por segundo día consecutivo el dólar del Banco Central de Venezuela de Maduro está por encima del dólar paralelo. Por segundo día consecutivo el gobierno establece una paridad cambiaria superior a la del mercado negro. Primer hecho. Segundo hecho, Venezuela solo produce entre el 60 y el 66% del diésel que necesita para sobrevivir. No estoy diciendo para funcionar, para sobrevivir. Y las sanciones establecidas contra nuestra industria petrolera establece la restricción ahora también del combustible diésel. Eso no va a impactar a las mafias. Por el contrario, eso va a significar para las mafias un nuevo negocio y va a significar para el venezolano de a pie un nuevo dolor. Entonces, este es un problema. Ayer ocurrió algo interesante en el programa, ¿no? Hubo una gran cantidad de gente diciendo que importante los temas tocados, etcétera, 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 porque nos focalizamos en las elecciones del próximo 6 de diciembre y en la consulta convocada por la Asamblea Nacional. Y una excelente intervención de Luis Valo Farías, una excelente intervención de Mercedes Malavé y una medular intervención de Andrés Caleca. Todo eso es muy importante, pero esto de lo que estamos hablando hoy, en esto se nos va la vida, en la escalada del dólar, en el tema del diésel y en el tema de cómo carrizo hacemos como país para ponernos en la vacuna contra el COVID, en una situación en la que el gobierno, quien puede distribuir la vacuna no puede comprarla, y quien puede comprarla no puede distribuirla. ¿Qué te parece? Pensemos en esto, no como chavistas ni como opositores, no como izquierdistas o derechistas, no como fans de tal o cual grupo o líder. Pensemos en eso como seres humanos, como venezolanos. Trabajaba para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tovar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La